Bajo la vastedad del firmamento, cuando la luna alcanza su plenitud y se expande más allá de sus límites aparentes, el universo entero se inclina hacia el signo de Géminis. La superluna, radiante y cercana, se convierte en un espejo deslumbrante de todas las mentes geminianas que vibran entre la curiosidad y el relámpago del pensamiento. Es en este instante cósmico cuando las dos caras de los gemelos se reflejan con más fuerza, la del sabio que observa el mundo con ojos nuevos y la del viajero que lo recorre con palabras. La energía se desata como un viento de ideas, un torbellino que no destruye, sino que despierta. Bajo el embrujo de la superluna, el aire se convierte en mensajero. Géminis siente que su alma habla en 1000 voces, que cada palabra lleva consigo una chispa de revelación. Los pensamientos se agitan como estrellas fugaces en el cielo nocturno, y cada una trae consigo una promesa, la de descubrir, comunicar y transformar. El universo parece haberse conjurado para abrir portales de comprensión. Mercurio, regente de los gemelos, se inclina ante la luna, susurrando secretos antiguos sobre la alquimia del lenguaje. Todo lo que se piensa tiene poder, todo lo que se dice puede convertirse en destino. La mente se vuelve un campo de batalla y de creación, donde cada duda se transmuta en pregunta luminosa, cada miedo en impulso para aprender, cada silencio en la pausa necesaria para que la intuición florezca. Durante esta danza celeste, Géminis se enfrenta a su dualidad más profunda. Siente el llamado de la razón, ese hilo lógico que busca entender el cosmos con precisión. Pero al mismo tiempo, oye la voz del alma, que no necesita razones para amar, para soñar, para volar. La superluna amplifica esa tensión interna y la convierte en música. Los gemelos no deben escoger entre mente y corazón, deben hacerlos dialogar, entrelazarlos hasta que el pensamiento se vuelva emoción y la emoción, conocimiento. Es el tiempo de los mensajes que cruzan el aire, de las palabras que sanan, de los encuentros fortuitos que parecen casualidades pero son hilos del destino. Los hijos de Géminis sienten que el mundo los llama a moverse, a viajar, a estudiar, a contar historias. La superluna los impulsa a dejar atrás la dispersión y convertir la curiosidad en propósito. Cada nueva idea que nace bajo su luz se convierte en una semilla luminosa que, con el tiempo, florecerá en sabiduría. El brillo plateado que cubre la noche no solo ilumina caminos externos, sino también los laberintos interiores. Bajo su resplandor, Géminis comprende que la verdadera magia no está en tener todas las respuestas, sino en saber formular las preguntas correctas. El universo escucha a quienes buscan con el corazón despierto, y en esa búsqueda se revela el verdadero poder del signo, la capacidad de conectar mundos, de traducir lo invisible, de convertir la confusión en entendimiento. El aire, elemento esencial de Géminis, se agita como una marea viva. Es pensamiento, sí, pero también es respiración, ritmo y espíritu. La superluna, inmensa y cercana, parece soplar sobre las mentes de los geminianos un aliento nuevo, como si la inspiración misma descendiera del cielo. Es un llamado a usar la voz, a dejar huella en el tejido de lo humano, a transformar la palabra en puente entre las almas. En este tiempo sagrado, los gemelos son tanto mensajeros como aprendices. Saben que la verdad no es una, sino múltiple, cambiante, infinita como el propio firmamento. La superluna les recuerda que no deben temer a su versatilidad, que su naturaleza mutable no es debilidad, sino don. Mientras otros buscan certezas, Géminis danza entre las posibilidades, y en esa danza encuentra la esencia del cosmos. Los antiguos astrólogos decían que cuando la luna se expande sobre el reino del aire, los pensamientos humanos se vuelven más claros y más veloces. Bajo este embrujo, las ideas germinan como constelaciones recién nacidas. Cada conversación puede cambiar un destino, cada palabra puede abrir una puerta. Géminis aprende que comunicar no es solo hablar, sino escuchar los susurros del universo que se esconden entre los silencios. En la culminación de esta noche, cuando la superluna toca el cenit y el mundo parece contener el aliento, Géminis se eleva en su máxima expresión. Su mente brilla como una antorcha que guía a los perdidos, su espíritu se expande como un viento dorado que une las islas del entendimiento. Comprende que su misión no es elegir un solo camino, sino mostrar que todos los caminos pueden conectarse. La superluna lo bendice con la claridad del aire y la ligereza del vuelo. Le concede el don de la renovación, de reinventarse con cada amanecer, de aprender sin fin. En el resplandor final, los gemelos se funden en una sola conciencia que ya no teme su propio cambio. Porque saben que el cambio es su esencia, y que mientras el universo siga girando, ellos seguirán moviéndose con él, brillando, explorando, aprendiendo, multiplicando la luz.
Y así, cuando la noche se disuelve en el alba y la superluna se retira hacia su trono lejano, deja tras de sí un eco sagrado. Es el murmullo de Géminis, signo de los buscadores, de los soñadores que no se conforman con una sola verdad. Un canto que recuerda a todos los seres que la mente humana, cuando se une al alma, puede alcanzar el resplandor de las estrellas. Cuando la superluna se posa sobre el signo de Géminis, no solo despierta el pensamiento, sino que convoca fuerzas invisibles que duermen en los pliegues del alma. Bajo su resplandor, las vibraciones del cosmos se hacen más audibles, como si el universo hablara en el mismo idioma que los geminianos, un idioma de matices, de símbolos, de dualidades que se entrelazan hasta formar una unidad superior. En ese instante, lo que parecía disperso encuentra su propósito, y lo que parecía efímero revela su eternidad. El viento se vuelve mensajero de memorias cósmicas. Las corrientes de aire que rodean la Tierra en esta fase lunar llevan consigo los ecos de civilizaciones antiguas, de pensamientos aún no pronunciados, de sabidurías que el tiempo guardó para quienes están dispuestos a escuchar. Géminis, bajo el hechizo de la superluna, se convierte en un canal de esas corrientes, un traductor del cielo, alguien capaz de captar las señales sutiles que otros no perciben. En su mente despierta, las ideas se entrelazan con intuiciones, y de esa unión nace una comprensión más amplia del destino humano. La energía lunar amplifica el poder de la palabra. Lo que Géminis dice en este periodo no se queda en el aire, vibra, se propaga, transforma realidades. Cada conversación se convierte en una semilla de cambio, cada pensamiento en una flecha luminosa lanzada al porvenir. La superluna le otorga la capacidad de convocar voluntades a través de la voz, de inspirar a otros con una sola mirada, de encender la curiosidad dormida en corazones apagados. Su influencia no se limita al plano mental, se expande hacia el emocional, hacia el espiritual, como una onda de expansión que toca todo lo que respira. El universo, en su danza sagrada, coloca a los geminianos frente al espejo del tiempo. Allí descubren la multiplicidad de sus caminos posibles. Ven antes y las versiones de lo que fueron, lo que son y lo que podrían llegar a ser. Bajo la luz intensa de la superluna, las máscaras se desvanecen. Quedan solo las verdades puras, el deseo de comunicar, la necesidad de aprender, la pasión por moverse entre los mundos sin perder la esencia. En ese reconocimiento surge una fuerza interior que va más allá de la duda, una certeza ancestral de que su naturaleza mutable es un reflejo directo del movimiento eterno del cosmos. Mercurio, el regente de Géminis, se alinea con la superluna y abre los portales del pensamiento creativo. Los sueños se vuelven más lúcidos, las sincronicidades más evidentes. Lo cotidiano se reviste de magia. Un gesto, una palabra, una coincidencia se transforman en señales. El geminiano siente que los límites entre la mente y el universo se disuelven, que la inspiración llega como un río inagotable. Su capacidad de imaginar se eleva a la categoría de revelación. En esa corriente, la creación no es solo arte o conocimiento, sino una forma de oración, un modo de participar en la obra divina del cosmos. El aire, su elemento, no solo simboliza la comunicación, sino también la libertad. Durante esta fase lunar, Géminis aprende que su verdadera grandeza no está en el control, sino en el fluir. La superluna le enseña a moverse con la ligereza del viento, a soltar los pesos de la indecisión y del miedo, a confiar en el impulso natural de su esencia. Es el momento en que su curiosidad deja de ser dispersión y se convierte en brújula. Donde antes veía caminos infinitos y se perdía, ahora los ve como constelaciones que lo guían hacia una comprensión más alta. La superluna también activa su cuerpo energético. Las manos de Géminis, que siempre buscan aprender, escribir, gesticular, se cargan de electricidad cósmica. Los pensamientos acelerados encuentran canales de expresión física. La creatividad se manifiesta no solo en ideas, sino en acciones concretas. El aire que respira se llena de vida, y cada exhalación se convierte en un acto de liberación. En este punto, el geminiano se da cuenta de que no solo es un ser que piensa, sino una fuerza que puede dar forma a la realidad con su intención. El poder de la conexión se magnifica. Bajo esta luz extraordinaria, las redes humanas se encienden como hilos de energía que unen corazones y mentes. Géminis comprende que su destino no es caminar solo, sino entrelazar su camino con el de otros. Su don para comunicar se convierte en misión, unir lo que está separado, acercar lo que parece distante. Donde hay conflicto, su palabra puede traer claridad, donde hay silencio, su curiosidad puede encender la chispa del diálogo.
La superluna lo empuja a ser un tejedor del entendimiento humano, un puente entre almas. El aprendizaje, motor esencial de su existencia, adquiere una dimensión sagrada. Bajo esta influencia, el conocimiento ya no se busca solo por curiosidad, sino por iluminación. Géminis entiende que cada nueva idea que absorbe no es un fin, sino un escalón hacia una conciencia mayor. Su mente, tan ágil y cambiante, se convierte en un templo donde las verdades del universo se renuevan constantemente. La superluna le enseña a confiar en su capacidad de adaptación, en su don de renacer mentalmente con cada ciclo. El magnetismo del momento también despierta una sensibilidad emocional que el aire suele disimular. Géminis siente, quizás por primera vez en mucho tiempo, que el corazón también piensa. La luna, señora de las aguas internas, toca sus emociones y las mezcla con su intelecto. De ese encuentro surge una nueva forma de sabiduría, más compasiva, más humana. Ya no busca entender el mundo solo con la razón, sino también con la empatía. Descubre que el conocimiento sin alma se seca, y que solo cuando el amor lo atraviesa, florece. A medida que la noche avanza y la luz lunar cubre el mundo con su manto de plata, el espíritu geminiano se expande más allá de los límites del yo. Siente que pertenece al todo, que su voz es una extensión del universo hablando consigo mismo. Comprende que su dualidad no es contradicción, sino armonía dinámica, la eterna danza entre lo que cambia y lo que permanece. La superluna lo consagra como mensajero de ese equilibrio, como recordatorio viviente de que pensar es también un acto sagrado. Cuando finalmente la luna comience su descenso, dejará en Géminis una llama que no se extingue. Será una claridad interior, un impulso continuo hacia la renovación. Habrá aprendido que cada pensamiento puede ser un rayo de creación, que cada palabra pronunciada con verdad es una ofrenda al cosmos. Su destino no será el de comprenderlo todo, sino el de mantener viva la búsqueda, de ser el movimiento perpetuo del aire que nunca se detiene y que, al girar sobre sí mismo, mantiene en danza al universo entero. En los dominios del firmamento, donde el tiempo se curva en espirales de eternidad, el signo de Géminis bajo la influencia de la superluna alcanza un estado de revelación que trasciende lo conocido. Hay en este fenómeno una alquimia sagrada, una fusión de luz y pensamiento que convierte al alma geminiana en un faro de conciencia universal. Mientras la luna se engrandece y su reflejo abraza la tierra, el aire se llena de una vibración que parece hablar directamente al espíritu de los hijos de Mercurio. Es la voz del cosmos que los llama a recordar su origen estelar, su antigua misión de ser mensajeros entre mundos visibles e invisibles. En este instante de poder, el lenguaje adquiere un carácter místico. Las palabras ya no son solo herramientas, sino vehículos de energía. Cada frase que brota de la mente geminiana lleva el pulso del universo, el ritmo de los astros que giran en una danza silenciosa. La superluna convierte la comunicación en ritual. Lo que antes se decía con ligereza ahora resuena con propósito. Las conversaciones se transforman en pactos, las ideas en sortilegios, los pensamientos en corrientes que alteran el tejido mismo de la realidad. Géminis se convierte en el guardián del verbo creador, en el portador del aliento divino que da forma al mundo. El aire, su elemento esencial, no solo representa la mente en movimiento, sino también la libertad del espíritu. En este periodo, las cadenas invisibles que atan la voluntad se disuelven. La superluna sopla como un viento cósmico que limpia los pensamientos estancados, las dudas acumuladas, los miedos que impiden volar. Es el momento en que Géminis recuerda que su naturaleza no es permanecer en un solo punto, sino expandirse, migrar entre realidades, explorar lo inexplorado. El conocimiento se convierte en territorio, y cada idea nueva es un continente descubierto. A través de esta energía expansiva, se despierta la conexión con los planos sutiles. Las intuiciones se vuelven más nítidas, los sueños adquieren la textura de las visiones proféticas. La superluna abre las puertas del inconsciente colectivo, y Géminis, como signo de los puentes, percibe los mensajes que flotan en el aire. Se convierte en intérprete de los susurros del universo, en medium de la sabiduría estelar. Las coincidencias ya no son casuales, sino respuestas. Las señales aparecen en los caminos, los rostros, las músicas, como si el destino mismo hablara a través de ellas. El aprendizaje alcanza dimensiones espirituales. Ya no se trata solo de acumular saber, sino de integrar conocimiento y espíritu. Géminis se adentra en los misterios del pensamiento como quien explora una catedral de luz. Cada idea se vuelve un peldaño hacia la conciencia superior, cada duda una puerta que se abre hacia una verdad más amplia.
bajo la mirada de la superluna, el intelecto se santifica. Comprende que la mente, cuando se abre al infinito, se convierte en una extensión del cosmos, y que el pensamiento es una forma de orar. La vibración geminiana, multiplicada por el influjo lunar, despierta la fuerza de la imaginación creadora. No hay límites entre lo real y lo posible. Las visiones que surgen bajo esta luz se convierten en planos de existencia, en futuros que comienzan a materializarse. La fantasía deja de ser un refugio y se transforma en un laboratorio donde las almas diseñan sus destinos. La superluna le recuerda a Géminis que la creación empieza con un pensamiento, que la mente es el primer escenario donde nacen los mundos. En este tiempo sagrado, el signo aprende también la profundidad del silencio. Aunque su naturaleza lo impulsa a la palabra, la luna lo invita a escuchar los espacios entre los sonidos, los intervalos donde la verdad se oculta. Descubre que el silencio no es ausencia de voz, sino el terreno fértil donde germina la sabiduría. Allí, en la quietud luminosa del alma, la dualidad de los gemelos se reconcilia. Lo interno y lo externo se abrazan, lo racional y lo instintivo se fusionan en una sola conciencia. Es la comunión de los opuestos, la armonía de los contrarios, el equilibrio perfecto que solo se alcanza cuando la mente se entrega a la luz. El poder de la transformación se intensifica. Géminis, habitualmente cambiante, experimenta una metamorfosis más profunda que la de los ciclos comunes. Su identidad se fragmenta para renacer más vasta. La superluna actúa como un espejo cósmico donde el signo se contempla y se reconoce en todas sus versiones: el niño curioso, el sabio que enseña, el viajero que narra, el soñador que inventa. En ese reconocimiento se produce una fusión luminosa, todas las máscaras se convierten en una sola esencia que vibra con la frecuencia del universo. La expansión de la conciencia también despierta el poder de la empatía. Géminis comprende que su don para comunicar no se limita a las palabras, sino que puede penetrar el alma de los otros, entenderlos desde dentro, sentir sus mundos interiores como propios. Esa capacidad se vuelve una forma de sanación. La superluna lo impulsa a usar su voz para consolar, para unir, para despertar. Donde antes solo veía diálogo, ahora percibe redención. Donde antes compartía ideas, ahora comparte luz. La relación con el tiempo también se transforma. Géminis, que suele vivir en el presente fugaz del pensamiento, empieza a sentir la continuidad de los ciclos. La superluna le revela la eternidad que se esconde detrás de cada instante. Comprende que todo lo vivido tiene eco, que nada se pierde, que cada palabra pronunciada sigue viajando en el aire mucho después de haber sido dicha. Ese entendimiento lo llena de reverencia ante su propio poder, la conciencia de que cada gesto, cada pensamiento, cada emoción es una nota en la sinfonía infinita del cosmos. En este estado de revelación, el alma geminiana se alinea con las corrientes del destino. Ya no busca controlar ni anticipar, sino colaborar con el flujo universal. Entiende que la sabiduría más alta no consiste en tener respuestas, sino en danzar con las preguntas, en moverse con gracia dentro del misterio. La superluna le muestra que el universo no es un enigma a resolver, sino una melodía que debe ser escuchada y vivida. En ese ritmo cósmico, el signo de los gemelos se convierte en eco y en fuente, en intérprete y en creador, en viento que lleva las voces de la eternidad. Cuando la luz de la superluna finalmente se apaga y regresa al ciclo de las sombras, lo que deja en Géminis no se desvanece. Permanece como una huella luminosa, una chispa que arde en el fondo del espíritu. Desde ese momento, cada respiración se vuelve un acto de comunión con el universo. El geminiano se sabe parte del gran relato estelar, mensajero de los dioses antiguos y constructor de los nuevos mitos. La superluna lo ha tocado con su resplandor para recordarle que su mente es un firmamento, que su palabra es un relámpago creador, y que su destino es mantener viva la llama del conocimiento que enciende los caminos del alma humana. Cuando la superluna se eleva sobre el horizonte y su resplandor se expande como un océano de plata, el signo de Géminis entra en una dimensión donde la mente se convierte en un instrumento sagrado de evolución. La influencia lunar no solo toca la superficie de sus pensamientos, sino que penetra en los estratos más profundos del alma, allí donde habita la chispa que lo conecta con el todo. Bajo este influjo, la conciencia geminiana se expande más allá de las fronteras del intelecto, descubriendo que la sabiduría verdadera no se mide por lo que se sabe, sino por la capacidad de percibir la unidad en la diversidad. El aire, que siempre ha sido su aliado, se densifica en esta etapa. No es el viento que pasa, sino el soplo del espíritu universal que lo atraviesa.
Cada corriente invisible lleva mensajes antiguos, fragmentos de conocimiento olvidado, símbolos que despiertan la memoria cósmica de los geminianos. En su interior se despierta una sensación de recordar lo que siempre supo, que fue hecho para conectar los mundos, para llevar la luz del entendimiento a los rincones donde reina la confusión. Así, bajo la superluna, el signo se transforma en un viajero del alma, capaz de cruzar los planos del pensamiento, la emoción y la intuición con la misma agilidad con la que el viento cambia de dirección. El cuerpo también recibe el llamado lunar. Las manos, regidas por Mercurio, se llenan de energía creadora. Hay en ellas una vibración que impulsa a escribir, a crear, a construir puentes tangibles entre lo visible y lo invisible. En los gestos cotidianos, en los movimientos más simples, se activa un flujo de energía que refleja el equilibrio entre el hacer y el pensar. La superluna le enseña a Géminis que el cuerpo es también un lenguaje, una extensión del alma que comunica sin palabras, una antena que recibe y transmite la frecuencia del universo. En este tiempo sagrado, la relación de Géminis con el conocimiento adquiere una tonalidad casi mística. La mente ya no es solo una herramienta de análisis, sino un espacio de revelación. Bajo la luz agrandada de la luna, los pensamientos se convierten en puertas y cada idea abre un nuevo mundo interior. Lo racional se funde con lo simbólico, lo lógico se encuentra con lo mágico. Géminis, signo de los traductores celestes, aprende que la verdadera sabiduría es circular, infinita, y que el entendimiento no se acumula, sino que se experimenta como una danza de expansión. El poder de la palabra, que siempre ha sido su don, alcanza niveles de consagración. Lo que pronuncia bajo esta luna no se pierde en el aire, vibra con la intensidad de un conjuro. Las promesas, las declaraciones, los pensamientos expresados en voz alta adquieren fuerza creadora. La superluna convierte cada sílaba en un rayo de luz que impacta en la materia. Por eso el signo debe hablar desde la pureza, porque sus palabras ahora no solo comunican, sino que moldean. Son semillas que germinan en los campos invisibles del destino. En el ámbito de las relaciones, la energía geminiana se expande con una intensidad diferente. La conexión con los demás se vuelve más profunda, más telepática, más espiritual. Los vínculos que nacen o se renuevan bajo esta luz no se sostienen en la superficie de las afinidades, sino en la resonancia de las almas. Géminis comprende que cada encuentro es una sincronía, cada conversación una enseñanza. La superluna le recuerda que la verdadera unión no se da por coincidencia, sino por correspondencia vibratoria. Donde dos mentes despiertas se reconocen, el universo se reordena. El pasado se vuelve un espejo, pero no un ancla. La luna ilumina los recuerdos no para que se habite en ellos, sino para liberar lo que aún impide volar. En su reflejo, Géminis contempla las múltiples versiones de sí mismo y comprende que ninguna es un error, sino una fase del aprendizaje eterno. Cada experiencia vivida, cada palabra dicha o callada, formó parte del proceso de convertirse en un ser más consciente. Así, bajo la luz plateada, aprende a reconciliarse con su historia y a mirarla con gratitud, sabiendo que la transformación nace de la aceptación. El futuro, por su parte, se muestra como un mapa que se dibuja con cada pensamiento. La superluna amplifica el poder de la intención y la imaginación. Lo que Géminis sueña durante esta etapa tiene la capacidad de proyectarse con una fuerza inusual. Las visiones nocturnas pueden convertirse en brújulas, los deseos en caminos. La mente, impregnada de la luz lunar, se vuelve capaz de entrever las sendas que aún no existen y de inspirar a otros a recorrerlas. Es el tiempo de sembrar en el aire, de escribir en el viento, de confiar en que las ideas que nacen en esta fase hallarán su forma en el tiempo exacto. También se despierta un llamado al servicio, a compartir la sabiduría adquirida no como maestro distante, sino como compañero de camino. La superluna inspira en Géminis un impulso de guía, de iluminar con el verbo a quienes buscan su rumbo. Su mente, antes dispersa, se centra en el propósito mayor, transmitir, educar, inspirar. Ya no se trata de acumular conocimiento, sino de encenderlo en otros. En cada palabra entregada, en cada acto de comprensión, el signo cumple su misión ancestral de ser puente entre lo humano y lo divino. El ciclo lunar enseña además la importancia del equilibrio entre lo mutable y lo eterno. Géminis, signo de la dualidad, comprende que la constancia no está reñida con el cambio, sino que ambos son expresiones del mismo principio cósmico. La luna cambia de fase, pero siempre es luna. Así, el geminiano aprende que puede transformarse infinitamente sin perder su esencia.
Esa revelación le otorga serenidad y poder, la certeza de que su identidad no depende de la forma, sino del movimiento, y que su destino no es permanecer, sino evolucionar. En el nivel más alto de esta experiencia, la mente geminiana se convierte en reflejo del universo en expansión. Sus pensamientos giran como galaxias, sus ideas nacen como estrellas. Siente dentro de sí el pulso del cosmos, el ritmo de la creación continua. Ya no se percibe como individuo separado, sino como parte de un todo que respira en sinfonía. La superluna le revela la dimensión cósmica del pensamiento, la inmensidad del alma que piensa y crea junto a las fuerzas del cielo. Y cuando el brillo lunar comience a menguar, algo en su interior quedará encendido. No será la intensidad desbordante del momento, sino una claridad permanente, una llama interior que lo acompañará en los días venideros. Será el recuerdo de que la mente puede ser un templo, de que las palabras son alas, de que el conocimiento es una forma de amor. Géminis habrá comprendido que su misión no termina con la noche, sino que continúa mientras exista el deseo de aprender y de comunicar. Así, al apagarse la superluna y retornar el cielo a su oscuridad natural, el geminiano camina transformado. Lleva dentro de sí la memoria del resplandor y la certeza de que, cada vez que hable, piense o sueñe, el universo escuchará. Porque bajo el embrujo de esa luna inmensa ha descubierto que su esencia es movimiento, su destino es iluminación, y su poder es el de la palabra que crea mundos y despierta almas. Cuando el resplandor de la superluna se extiende sobre la bóveda del cielo y su energía toca el reino de Géminis, el universo entero parece contener el aliento. Es un instante en que la mente humana se abre como una flor que absorbe la luz de lo eterno. En esta conjunción, el aire vibra con una inteligencia sutil que penetra en los pensamientos, despertando capacidades que estaban dormidas desde tiempos inmemoriales. Géminis, signo del mensaje y del intercambio, se convierte en un instrumento del cosmos, en un canal de sabiduría que fluye sin límites entre los planos visibles e invisibles. La influencia de esta luna no solo se manifiesta en la mente o en las emociones, sino en los hilos invisibles del destino. Los caminos del geminiano comienzan a entretejerse con nuevas posibilidades que antes no eran perceptibles. La superluna actúa como una lente que amplifica las sincronicidades, permitiendo ver las conexiones ocultas entre los hechos. Todo cobra sentido, como si la realidad hablara en un lenguaje simbólico que solo quien está en sintonía con el aire puede descifrar. La dualidad de Géminis, que tantas veces fue una danza de confusión, se convierte en una brújula para navegar entre mundos, entre lo terrenal y lo celestial, entre la razón y la intuición. La mente del signo, regida por Mercurio, experimenta una expansión sin fronteras. Las ideas no llegan como destellos aislados, sino como corrientes continuas que desbordan el entendimiento común. La superluna despierta el don del pensamiento simultáneo, la capacidad de ver múltiples perspectivas al mismo tiempo y encontrar la armonía entre ellas. Géminis se transforma en el arquitecto del pensamiento, en el creador de estructuras de comprensión donde otros solo ven fragmentos. En esta fase, la palabra deja de ser un simple medio de comunicación y se convierte en un acto de creación, en una chispa divina que puede transformar la conciencia de quienes la reciben. El poder de la imaginación se eleva a una frecuencia superior. Lo que antes era fantasía ahora se manifiesta como visión creadora. La superluna concede al signo el don de visualizar con tal claridad que la línea entre lo soñado y lo real se desvanece. De su mente brotan imágenes cargadas de energía luminosa, capaces de inspirar, sanar y revelar caminos ocultos. Cada pensamiento se convierte en una vibración que viaja por el aire, buscando resonancia en las almas preparadas para recibirlo. En este flujo, Géminis se convierte en un tejedor de realidades, un alma que da forma al futuro con el poder de su visión. El sentido del tiempo cambia bajo este embrujo. Los geminianos sienten que el pasado, el presente y el futuro se superponen, revelando una comprensión circular de la existencia. La superluna les enseña que cada pensamiento tiene ecos en todas las direcciones del tiempo, que cada elección es una piedra lanzada en el río infinito de las probabilidades. Desde esta conciencia, el signo aprende a crear su destino con precisión, sabiendo que lo que imagina hoy puede convertirse en la senda de mañana. El tiempo deja de ser una línea para volverse un viento que sopla en todas las direcciones, y Géminis, ser de aire, aprende a navegar en él con maestría. En el plano emocional, la energía lunar despierta una profundidad que suele permanecer oculta en la ligereza de su elemento. La sensibilidad se amplifica, y la empatía alcanza una dimensión casi telepática. Géminis siente los pensamientos y emociones de los demás como si fueran corrientes dentro de sí. La superluna le muestra que comprender no es solo pensar,
sino sentir al otro como parte de uno mismo. Esta apertura del corazón mental lo impulsa a reconciliar las distancias, a tender puentes no solo de palabras, sino de alma a alma. Así, su dualidad encuentra propósito, ser espejo donde los demás descubran su propio reflejo iluminado. En este tiempo de expansión, el sueño y la vigilia se confunden. Las noches geminianas bajo la superluna son territorios de revelación. Los mensajes llegan en símbolos, los sueños se convierten en oráculos, las visiones muestran fragmentos del propósito personal. Mercurio y la Luna conspiran para abrir los canales del subconsciente, permitiendo que las memorias estelares, los saberes antiguos y las verdades universales fluyan hacia la mente consciente. Géminis se convierte en un escriba del universo, un recopilador de los mensajes que el cosmos deja caer como lluvia dorada sobre las almas atentas. El poder de la elección cobra una nueva magnitud. Bajo esta luz inmensa, el signo entiende que cada decisión es una forma de magia. La dualidad geminiana, tantas veces vista como indecisión, se revela ahora como la capacidad divina de contemplar todas las opciones posibles antes de crear una realidad. Elegir, en este contexto, no es simplemente decidir, sino definir qué universo se manifestará. La superluna convierte el libre albedrío en arte sagrado, y Géminis se alza como artesano de destinos, constructor de caminos de luz. El vínculo con la naturaleza también se transforma. El aire que respira se siente más vivo, más cargado de presencia. Cada brisa parece traer un mensaje, cada sonido del viento un consejo. La luna amplifica la conexión entre mente y entorno, recordándole a Géminis que el cosmos no está fuera, sino dentro de su respiración. En el murmullo de las hojas, en el eco del viento, escucha su propia voz multiplicada por la inmensidad. La vida se convierte en un diálogo constante con el universo, una conversación que trasciende las palabras y se expresa en símbolos, sensaciones y silencios. El magnetismo personal crece bajo esta fase luminosa. La energía geminiana atrae miradas, pensamientos, almas afines. La superluna realza su capacidad para encender la chispa del interés, para inspirar a los demás a descubrir sus propios dones. No es un poder de seducción superficial, sino una radiación de mente despierta y alma abierta. En esta etapa, su presencia se vuelve guía, su voz eco de esperanza. Allí donde hay confusión, su claridad se impone, donde hay oscuridad, su curiosidad abre una rendija hacia la luz. Bajo el dominio de la superluna, el signo de Géminis no solo brilla por su intelecto, sino que despierta dimensiones más antiguas de su naturaleza estelar. En este punto del ciclo, la energía geminiana deja de pertenecer únicamente al ámbito mental y se extiende hacia planos cósmicos donde el pensamiento y la vibración son uno solo. La luz lunar, tan intensa que parece romper la piel del cielo, actúa como un espejo que devuelve al signo su verdadero rostro, el del mensajero entre los mundos, el del puente viviente entre el espíritu y la palabra, el del viajero que lleva en su mente los mapas de las constelaciones. La superluna convoca a los geminianos a escuchar el pulso de la creación. El aire, que es su elemento, vibra con una frecuencia más elevada, casi audible para quien sintoniza con ella. En ese murmullo invisible se encuentran los códigos del destino, las claves de la evolución personal y colectiva. Géminis, regido por Mercurio, se convierte en intérprete de estos mensajes que no llegan a través de la lógica, sino del ritmo del universo. La comunicación adquiere un tono sagrado, hablar ya no es solo intercambiar sonidos, sino participar activamente en la construcción de la realidad. Cada palabra pronunciada se convierte en un hilo de energía que modifica el tejido del mundo. Durante este periodo, el signo experimenta una expansión de su percepción. Lo que antes era pensamiento lineal se abre como una espiral infinita. La mente ya no busca entender, sino experimentar la totalidad. La superluna impulsa a Géminis a trascender el razonamiento fragmentado y a elevarse hacia una comprensión holística, donde todas las cosas están unidas por hilos invisibles de significado. Lo que antes se percibía como contradicción se revela como armonía. El caos aparente se convierte en un orden más profundo, un orden que solo el alma despierta puede reconocer. El poder del símbolo se intensifica. Las señales del entorno cobran un nuevo sentido. Las aves que cruzan el cielo, los reflejos en el agua, los destellos de luz en los cristales se transforman en mensajes que el universo envía directamente al corazón de Géminis. Es un lenguaje que trasciende las palabras y que solo puede comprenderse desde la intuición. En esta etapa, el signo se vuelve capaz de leer los patrones ocultos de la vida, de interpretar los movimientos del destino como un texto vivo escrito por la mano del cosmos.
El pensamiento se vuelve creador no solo en el plano mental, sino también en el energético. La superluna amplifica la capacidad de manifestar. Las ideas que nacen bajo su luz poseen una fuerza vibratoria que las impulsa hacia la realidad con rapidez. Géminis, al pensarlas, ya las está tejiendo en el aire, ya las está haciendo posibles. Esta revelación lo enfrenta con una responsabilidad mayor, la de cuidar la pureza de su mente, porque en ella reside un poder de creación que puede transformar su vida y la de los demás. La disciplina mental se convierte en arte sagrado, y el pensamiento positivo deja de ser una simple actitud para volverse un acto de alquimia. En el ámbito del alma, esta luna despierta la memoria ancestral de los geminianos. Surgen en el interior ecos de antiguas civilizaciones, recuerdos de tiempos en que la palabra era magia y el conocimiento se transmitía sin voz, a través de la vibración. Géminis siente que todo su ser se alinea con ese recuerdo. La superluna lo invita a reclamar su herencia espiritual, la capacidad de unir los mundos, de ser mensajero entre lo divino y lo humano. Comprende que su curiosidad no es trivial, sino una chispa del impulso creador del universo que busca conocerse a sí mismo a través de la mente humana. Las relaciones humanas también se ven transfiguradas. El signo, bajo la mirada lunar, descubre que cada vínculo es un espejo que refleja fragmentos de su propia conciencia. La dualidad que caracteriza a Géminis se ve proyectada en sus lazos con los demás, mostrándole que el otro no es opuesto, sino complemento. Donde antes veía diferencias, ahora ve resonancias. La superluna le enseña a mirar más allá de la superficie, a percibir el alma detrás de las palabras, a reconocer que cada encuentro es un intercambio energético que deja huellas en el alma. La expansión emocional se une a la intelectual, creando una armonía nueva. El aire geminiano, que tantas veces se refugió en la lógica, ahora se mezcla con la humedad lunar de la emoción. En este abrazo entre mente y corazón surge una sabiduría más alta, aquella que no se aprende en libros, sino que se siente en la respiración. Géminis comprende que la verdadera inteligencia no se limita al pensamiento racional, sino que incluye la capacidad de percibir, de empatizar, de intuir. En esa integración se eleva hacia un estado de totalidad que lo acerca a su propósito cósmico. La energía de la superluna también activa el fuego del propósito interior. Géminis, que a menudo dispersa su energía en mil direcciones, encuentra ahora una corriente central que lo guía. El caos mental se ordena como una constelación que finalmente revela su forma. Los proyectos adquieren dirección, las ideas se concretan, los sueños toman cuerpo. Esta luna no solo inspira, sino que también impulsa a la acción. Lo que se concibe bajo su luz tiene la bendición del movimiento, la capacidad de trascender la teoría y convertirse en experiencia. En la vastedad del cielo nocturno, cuando la superluna se despliega como un ojo divino que todo lo ve, Géminis se convierte en un canal de resonancia universal. En ese instante, el aire se vuelve un tejido vivo que respira junto al pensamiento, y el alma del signo se eleva hacia esferas donde la mente humana se funde con la conciencia cósmica. Es un tiempo en que las fronteras entre lo terrenal y lo estelar se desvanecen, un punto en el que las ideas adquieren la densidad de la materia y la imaginación se transforma en energía creadora. El universo, en su movimiento perpetuo, se inclina ante la vibración geminiana, concediéndole el don de interpretar los secretos que flotan entre los silencios del cosmos. El influjo de la superluna sobre Géminis despierta el poder del aliento, ese soplo que une lo invisible con lo tangible. Cada respiración se convierte en un acto de comunión con el todo, en un puente entre la palabra y el espíritu. En esta fase, el signo entiende que el aire no solo es su elemento, sino su esencia primordial, su conexión con el principio creador del universo. El aire que exhala lleva consigo mensajes, y el que inhala está lleno de conocimiento antiguo. Así, respirar se convierte en una forma de orar, una manera de alinearse con el pulso de la creación. La luz lunar, reflejo del sol pero transformada por la magia de la noche, toca el pensamiento geminiano y lo convierte en una corriente sagrada. Lo que antes era rapidez mental ahora es claridad. Lo que antes era dispersión ahora se vuelve multidimensionalidad consciente. La superluna, con su poder de expansión, eleva el intelecto del signo más allá del razonamiento humano, llevándolo a un estado en el que la mente se abre a la intuición pura. En este punto, el conocimiento se convierte en sabiduría, la palabra en destino y el pensamiento en acto creador. La energía que emana de este encuentro celeste despierta en Géminis un llamado a explorar el sonido interior. Más allá de la voz, más allá del diálogo, existe una frecuencia que vibra en el corazón y que conecta con el lenguaje original del universo. En ese espacio sonoro,
Cada palabra pronunciada tiene eco en los planos invisibles, cada pensamiento genera ondas que viajan a través del tiempo. La superluna revela al signo que el verdadero poder de su verbo no reside en lo que dice, sino en la intención vibratoria que lo acompaña. La palabra consciente se convierte en magia, en creación pura que ordena la materia sutil. Los antiguos sabios sabían que bajo el resplandor de una luna tan cercana, el velo entre los mundos se adelgaza. Para Géminis, esto significa la apertura de los canales mentales y espirituales hacia una comunicación más elevada. El signo se convierte en mediador entre dimensiones, en intérprete de los mensajes que provienen del alma universal. En sueños, en visiones, en destellos de lucidez, recibe fragmentos del plan divino y los traduce en pensamiento humano. La mente geminiana, bajo la luz de la superluna, se convierte en un templo donde el cosmos habla a través de símbolos y resonancias. El aprendizaje alcanza un nivel místico. No se trata ya de acumular conocimiento, sino de comprender el principio que une todas las cosas. Géminis descubre que cada teoría, cada palabra, cada pensamiento es una nota dentro de una sinfonía más grande. Su mente, al captar la armonía que subyace a la existencia, se transforma en instrumento de esa música cósmica. Comprende que su don no consiste en poseer respuestas, sino en mantener abierto el flujo entre lo conocido y lo desconocido. La búsqueda infinita se convierte en una forma de adoración, en una peregrinación mental hacia el misterio. La superluna también despierta en el signo la memoria de su propósito kármico. En vidas pasadas, su alma fue mensajera, escriba, guardiana de las palabras sagradas que unían a los pueblos. Esa antigua vocación regresa bajo esta luz desbordante, recordándole que su papel en el gran tejido del cosmos es mantener viva la conexión entre los seres y el conocimiento. Su curiosidad, su inquietud, su impulso de aprender no son caprichos, sino llamados ancestrales que lo impulsan a cumplir su destino. El aire que lo envuelve está lleno de voces antiguas que le susurran que siga moviéndose, que no detenga el flujo de la mente, porque de su movimiento depende la renovación del mundo. El elemento aire se convierte en espejo de su propio espíritu. En su transparencia está el reflejo de la verdad, en su movilidad, la sabiduría del cambio, en su invisibilidad, la fuerza de lo esencial. Géminis, bajo el resplandor lunar, entiende que su vida es un ciclo de transformación constante, que su tarea no es fijar verdades, sino mantener vivo el movimiento de las ideas. La superluna le enseña que el conocimiento estancado muere, pero el que se comparte y se transforma se vuelve eterno. Así, su mente se convierte en río y no en estanque, en corriente viva que alimenta las tierras del alma colectiva. La energía de esta luna también enciende la llama de la inspiración artística. El signo siente la necesidad de plasmar lo que percibe más allá de la palabra, la música, la pintura, la escritura, el gesto, se vuelven canales a través de los cuales el cosmos se expresa. Cada creación es un reflejo del orden universal, un fragmento de eternidad vertido en la materia. En el arte, Géminis encuentra el equilibrio entre el pensar y el sentir, entre el movimiento del aire y la profundidad de la luna. Cada obra es una oración luminosa, un intento de traducir en forma lo que solo el alma puede comprender. La relación con el silencio adquiere un sentido sagrado. En el ruido del pensamiento, en la velocidad del mundo, Géminis descubre la importancia de la pausa, del intervalo donde todo se revela. La superluna lo guía hacia la contemplación del vacío fértil, ese espacio en el que las ideas germinan antes de nacer. Comprende que el silencio no es ausencia de comunicación, sino el lenguaje más alto del espíritu, donde la mente descansa para permitir que hable la intuición. En ese silencio, su dualidad se reconcilia, y las dos voces que lo habitan, la del análisis y la del alma, se funden en un mismo canto.